Jueves 18 de julio de 2024, jornada matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Programa La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Emisión 585, 585, número por demás cabalístico. Estamos a 15 sesiones de iniciar, de completar las 600 emisiones de este programa institucional, con el cual buscamos reconstruir paso a paso muchísimos eventos de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia que han sido olvidados por los colombianos o ignorados intencionalmente, o lo que es peor, desconocidos. Para hoy tenemos la muerte en combate del bandolero del MRL Elías Mendieta Carrillo, alias Reflejo, en hechos ocurridos en el norte del Tolima en 1962, en desarrollo de una operación combinada de fuerzas del Batallón Patriota con la Policía Nacional sobre el municipio del Líbano en el corregimiento en ese entonces de Murillo, ahora municipio de Murillo, y el área específica de la Bella, una región por demás muy bella, pero salpicada de sangre y violencia por estos delincuentes en esa época de manera increíble. Dentro de lo que analizaremos hoy, veremos cómo para ese momento ya las cuadrillas de tres bandidos muy famosos en el Tolima de esa época, Chispa, Desquite y Sangre Negra, andaban en acercamientos entre ellos y con el Partido Comunista por medio de un delincuente muy conocido también para la época y eliminado por el ejército en combate, conocido con el alias de Pedro Brincos, y otros comunistas que inclusive se probó que Juan de la Cruz Varela había estado en varias reuniones clandestinas con Sangre Negra. Y Varela en ese momento era honorabilísimo parlamentario del MRL. Entonces traemos aquí a colación hechos que vamos articulando para que nos demos cuenta dónde está el origen, el foco y el problema. Adelante, mi coronel. Podríamos hacer un bosquejo de la situación político-estratégica que experimentaban las cuadrillas del bandolerismo tripartidista a comienzos de 1962. Al mirar la espectacular geografía colombiana, nos damos cuenta que la riqueza también ha estado ubicada de manera geoestratégica, como por designio de la naturaleza, sobre los corredores de movilidad desde el exterior hacia el hinterland y desde el exterior hacia el Heartland, que es exactamente la capital de la República, Bogotá. Y la riqueza en ese momento, año 62, era como la canción de Ana y Jaime, café y petróleo. Desde luego, los delincuentes de primero la violencia tripartidista y luego ya específicamente con orientación geoestratégica comunista, dieron allí unos filones importantes para instalar sus organizaciones, sus estructuras clandestinas de terror. Y las dos cordilleras, la central y la oriental, en un nodo que se forma en los departamentos de Valle, Tolima, Cauca, Quindío o Viejo Caldas, para ser más específicos, Cundinamarca, Meta y Caquetá, se fueron instalando con distintas argumentaciones, pero sobre todo con la búsqueda del control geoeconómico para financiar el terror. Liberales y conservadores, inicialmente con la visión miope de exterminarse mutuamente, como diría un viejo adagio de los años 1940, matando votos, o sea, matando al adversario. Pero ya luego el Partido Comunista sí le dio esa visión geoestratégica de que no solamente era matar votos del adversario, sino era apropiarse del control geoestratégico de esas zonas para construir desde ahí, a partir de esas repúblicas independientes, el avance sistémico, sistemático y sostenido hacia la capital de la república. Eh, en ese momento las guerrillas y los grupos bandoleriles acumulaban una experiencia importante
que era la construcción de una especie de república independiente que trataron de hacer los miembros del Partido Liberal de orientación gaitanista o izquierdista, entre los cuales jugó un rol muy importante el abogado Alvear Restrepo, perdón, que fue quien le redactó una especie de constitución. Si vemos después las republiquetas independientes que fueron surgiendo más o menos en paralelo, también acogieron una especie de constitución de república independiente, solo que la de los liberales era un liberalismo revolucionario en los llanos y la de las republiquetas independientes del Pato, Río Chiquito, Marquetalia, Guayavero, Biotá, Sumapaz, etcétera, ya era netamente marxista-leninista. Entonces, en ese mismo ejercicio venían en crecimiento un proceso muy constante de avance, las repúblicas independientes comunistas, que ya las acabamos de mencionar, y eran alimentadas descarada y abiertamente por una escuela de formación comunista de cuadros políticos y de orientación de organización de masas campesinas que existía en la vereda del Brasil de Biotá, Cundinamarca, municipio por demás muy cafetero, al cual los comunistas no permitieron que llegara la violencia liberal y conservadora, porque ellos lo controlaban desde los años 30, y luego se empoderaron cuando Gaitán comenzó a promover las invasiones de tierras y de fincas en otras regiones del Tolima y de Cundinamarca. Como se puede evidenciar de allí, se fue dando una progresiva mixtura gaitanismo-comunismo, al punto que la señora Gloria Gaitán, hoy una de las altas directivas del señor Petro en la elaboración de la memoria histórica, se fue para la guerrilla. Ella perteneció a las guerrillas comunistas con el esposo. Y entonces se fue dando esa mixtura de gaitanismo-comunismo, y eso tampoco nos lo cuenta el señor de Rux en su informe, ¿no? Pero ellos mismos lo confiesan y está escrito y hay muchos documentos. Y ella se jacta de haber sido bandida, de haber sido delincuente para vengar la muerte del papá. Eh, En todo ese entorno aparece un politiquero oportunista que era el señor Alfonso López Miquelsen, crea el MRL del cual hemos hablado largamente aquí, y sin apasionamientos, sin sesgos ideológicos, pero con mucha objetividad, no nos cabe duda que el MRL como agrupación y desde la óptica individual de sus cabecillas o sus dirigentes, tiene muchísima responsabilidad en la actual violencia, porque es el eslabón que le permite darle una connotación política que no habían tenido los comunistas hasta antes, pero que con su cuento o su argumento de que fueron desconocidos en el Frente Nacional, tendrían un nuevo espacio de participación que les correspondía, y el señor López Miquelsen fue el encargado con su grupo de personas que lo acompañaban en el alto nivel del MRL de legitimarlo solo por pensar en que él tenía que tener el juguetico que le faltaba, que era ser presidente de la República, ya que por pertenecer a esa oclocracia de donde venía y a esa cleptocracia que había hecho el parte y a esa plutocracia de la cual era su familia, se fue empoderando de las banderas de ser el rebelde, a nuestro juicio sin causa, de la dirigencia política tradicional, y vemos que tiene una responsabilidad enorme en la actual violencia, y como lo hemos dicho en otros escenarios, no hubo un acto lesivo para Colombia entre 1940 y 2000, es decir, 60 años de vida política del país. No hubo un solo acto negativo, nefasto contra Colombia en el cual ese personaje siniestro no estuviera metido. Y como premio lo pusieron en un billete para ilustrar la imagen de uno de las representaciones del dinero colombiano. Solo falta que en breve aparezcan el Bono Bojó y Pablo Escobar en otro tipo de billetes. La zona cafetera tuvo una geopolítica de la violencia, y esto también falta escribirlo, falta investigarlo, falta contextualizarlo, porque aquí lo hemos tocado de manera tangencial, pero como en Colombia no hay especialistas todavía en geopolítica con fundamentación científica y análisis concreto de este tema, falta ese tema. Se han escrito muchos documentos, sobre todo testimonios personales, eh, análisis sesgados a veces,
puntos de vista de los actores, pero esa relación entre la tierra, la política y la violencia falta consolidarla en documentos mucho más específicos y sostenidos. Y para eso, pues la Fundación aporta muchísima información con todos estos documentos sueltos que vamos produciendo. Eh, para la época, ya el Partido Comunista incrementa el reclutamiento rural con base en esas cuadrillas de bandidos que se formaban al calor del apasionamiento liberal y conservador, pero que los iban orientando hacia sus propósitos. Y también se va suscitando un proceso de terrorismo urbano, actividades violentas del Partido Comunista en Bogotá, en Pereira, en Medellín, en Cali, y en el norte del valle hubo mucha explosión de petardos y de artefactos explosivos. Y en esa época Tuluá era lo que es hoy, un hervidero de delincuencia y un punto de cruce de todos los cabecillas de los grupos, ya que geoestratégicamente esa población está ubicada en el corazón del valle. Y hoy, 60 años después, 62 años después de estos hechos, está igual de descompuesto Tuluá. Entonces, vemos lo que hay es una línea entre el Valle del Cauca y el norte del Tolima, siguiendo el eje de la cordillera y el eje del río Cauca, que se ha mantenido en el tiempo en la violencia y otros tipos de delincuencia. Y finalmente vemos que los grupos, especialmente los comunistas y los liberales del EMRL, plantearon un rechazo frontal, tanto al Frente Nacional como a la Iglesia tradicional, sobre todo por el tema de la educación, porque el país había crecido de manera desmesurada, la población no tenía los recursos para que sus hijos estudiaran en colegios privados, escuelas privadas. Entonces las escuelas públicas, la escolaridad pública fue cogiendo fuerza y el Partido Comunista se apropió del sindicato de educadores y no llevaban 10 años de actividades del crecimiento que hubo entre el 50 y el 60 de la educación pública, cuando ya los niños perdían tiempo de clases porque los profesores en lugar de dictar clase estaban haciendo protestas, defendiendo la revolución cubana, defendiendo al cura Camilo Torres, reclamando lo divino y lo humano y promoviendo paros, apoyando el paro de otros sindicatos. Entonces fue una época en la cual nuestra niñez y juventud no recibió una formación completa porque esa dinámica prosubversiva de los educadores fue influyendo en que muchos de ellos terminaran en las guerrillas o que ya personas que hoy tienen 60, 70 años sigan pensando como los cavernarios que el comunismo es la solución y apoyen al señor Petro y le vendan esa idea a sus nietos. Y al mismo tiempo la iglesia tradicional sufrió el cisma que todos sabemos de las dos encíclicas que fueron promovidas por Pablo VI y por Juan XXIII, que ambos provenían de ese sector de las iglesias obreras y de los curas obreros de Milán y que habían tenido muchos problemas con la iglesia tradicional desde la misma época de Mussolini. Y eso se traducía aquí en Latinoamérica y se veía específicamente con la teología de la liberación y con los curas como Camilo Torres que ya andaban de bandidos. Entonces, ese es un cuadro muy general, pero que nos da una descripción más o menos adecuada de lo que era Colombia en ese momento blanco del bandolerismo tripartidista. Y coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica del paradisíaco municipio de Líbano, ubicado al norte del también hermoso y rico departamento de Tolima? Aunque no es cierto, hermosas, ricas, paradisíacas, espectaculares son las tierras del Tolima. Es un departamento supremamente bello, supremamente rico, con gente muy buena en sus campos y sitios de trabajo, pero infortunadamente presa de esa violencia que parece no terminar. Este departamento, lo hemos repetido muchas veces, está ubicado en el
centro del país, articula hacia el Pacífico, por el valle, hacia el sur, por el Cauca, suroccidente, hacia el sur, por el Huila, Cauca, Putumayo, hacia el oriente, por el Meta y los llanos orientales y la Amazonía, y no está muy lejos, no es sino cruzar la zona del Pato y entra al Caquetá. Y por el norte está a escasas 2 horas, 3 horas la capital del Tolima con la capital de la República en un tránsito fluido. Como vemos en el mapa de la derecha, es un departamento que está circundado por las dos cordilleras, la central y la oriental, y que por el centro del departamento cruza el valle grande del río de la Magdalena, o el valle del río Grande de la Magdalena, que tiene varios pisos térmicos por los colores que vemos aquí, que por esa razón su productividad agropecuaria es impresionante e importante para el país, que tiene en el río Magdalena una buena fuente de producción piscícola, que al sur tiene recursos petroleros y al oriente tiene eh, recursos propios de la alta montaña. Tiene también dos nevados importantes y tiene una buena red de vías, pero infortunadamente por ser tan quebrado, tener tantos cursos de agua, la naturaleza que le es pródiga en riqueza, también contradictoriamente le es pródiga en que los grupos bandoleriles puedan subsistir en esta cordillera, ya que tienen salida hacia el Caldas, Quindío, Valle, Cauca, Huila, Cundinamarca, Meta y Caquetá. Entonces, eh, eso ya es como una maldición geopolítica. Toda esa belleza, toda esa riqueza afectada por esas circunstancias. Y de remate al nororiente del departamento comienza toda la zona importante del Magdalena Medio, donde hay más riqueza y más violencia atávica. Esa foto que está en blanco y negro es precisamente de los años 50, de cómo era la bucólica ciudad de Líbano, construida muy al estilo colonial. Tuvo mucha pujanza desde la colonia por la producción agropecuaria. Vemos a la derecha una foto espectacular de uno de los cafetales que hay en las breñas de la cordillera central, zona muy rica. También vemos cómo el hombre ha descuajado el monte y al descuajarlo, pues eso genera los problemas de deslizamientos que hay. Pero esas zonas, como son tierra volcánica, son demasiado ubérrimas y la pepa del café que allí se produce es de una calidad excepcional. Esa cascada que hay en el sector de la Bella es uno de los tantos sitios paradisíacos que tiene el municipio, pero que infortunadamente no se han explotado turísticamente por las razones de la atávica violencia. Y esta es una panorámica de cómo ha ido creciendo desordenadamente el municipio sin ningún plan territorial y vemos sobre unas lomas, sobre un terreno irregular, con los riesgos de los deslizamientos que se ven al fondo de la montaña. Esa sería la importancia geoestratégica de este municipio. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cómo se desarrollaron los sangrientos hechos que desembocaron en la muerte de 7 bandoleros liberales del movimiento revolucionario liberal, entre los que se encontraba el antisocial Elías Mendieta Carrillo, alias Reflejo, en combates contra el Batallón Patriotas y la Policía Nacional en la vereda La Bella del municipio de Líbano, Tolima, y en las afueras del municipio de Venadillo, Tolima, en marzo de 1962? Una cantidad de contrastes. Con el campesino colombiano era en esa época y sigue siendo muy devoto de las fiestas religiosas. Obviamente el 19 de abril se celebró el Día de San José, que tiene para los campesinos una importancia grande, además porque los sacerdotes de los pueblos les motivan una serie de actividades y los campesinos son muy participativos en eso. Entonces pasó el 19 de abril, el 19 de marzo, y se comenzó a hablar de la preparación de la Semana Santa. Eso era muy común y sigue siendo las zonas campesinas
y entonces organizan las comitivas de los campesinos, los que hacen en ese tiempo que se les permitía bajar de la montaña la palma para hacer los desfiles del Domingo de Ramos, todo eso lo iban organizando ellos, las coronas, eh, las representaciones en vivo que organizaban con los sacerdotes, etcétera. Pero al par con eso estaba la violencia permanente. Entonces, el 22 de marzo cayó en combate, el 21 de marzo cayó en combate en el sitio La Niza de la vereda Córdoba de Calarcá-Quindío, uno de los bandidos más conocidos de la pandilla de Chispas, Javier Sánchez Perea, que era un negro chocuano, era de origen chocuano. Y este bandido había sido reclutado allá por los liberales del MRL de esa región y traído a la zona a trabajar como cafetero y se había incorporado a esa cuadrilla. En el momento del combate con tropas de la octava brigada, este sujeto tenía uniforme camuflado de la época del ejército, de fatiga que llamaban, y una carabina San Cristóbal con 142, 152 cartuchos, granadas, documentos. O sea, nos vamos dando cuenta, si nos ubicamos en la época, que estos bandidos eran como las FARC de ahora, andaban con las mejores armas de la época y disfrazados de militares, porque ya tenían ese propósito. Entonces, con base en esa información, se hizo una operación inmediata en el área de el Líbano, que no es muy lejos, no sino cruzando la cordillera, donde ya se tenían otras informaciones y la hicieron de manera combinada y simultánea en la policía y el ejército. La razón es muy sencilla. Es que en ese tiempo el ejército tenía el mando operacional de la policía, entonces todo se desarrollaba bajo un solo mando. Y lo dirigía el general Ángel Tamayo, que era el comandante de la sexta brigada en Ibagué. Entonces se realizó la operación como consecuencia, primero de una masacre que ya la vimos aquí, la famosa masacre del vinagre o la vinagre, perdón, que ocurrió exactamente ahí en la zona de La Bella, que mataron a un poco de gente, que estos bandidos violaron a las mujeres, a las niñas, les cortaron la cabeza, les dejaron unos mensajes horripilantes a los sobrevivientes. Entonces, se hizo la operación conjunta y cayeron una gran cantidad de bandidos importantes de la banda de Chispas. O sea, así como se le golpeó el día anterior en Calarcá, aquí se le golpeó en el Líbano y que entre otros cayó una señora que ha sido azafata, que la llamaban la aviadora y que andaba en la cuadrilla mm, de desquite, porque los dos andaban seguidos, andaban unidos, perdón. Entonces, pues ahí hay una cantidad de actividades, la Fuerza Aérea también apoyó con los pocos medios que tenía, eh, y la acción se desarrolló simultáneamente con una actividad de acción cívico-militar eh, en las veredas aledañas con el fin de inducir a las personas a que no apoyaran el bandolerismo. Se repartían unos volantes que elaboraba el general Landazábal, que era mayor, en el departamento 5 de ejército, con unos mensajes muy sencillos para los campesinos, como eran casi todos analfabetas, entonces era más lo visual que el contenido, invitando al campesinado a que no apoyara el bandolerismo. Eh, Se publicó mucha información al respecto, se detallaron muchos aspectos de lo relacionado con las armas decomisadas. eh, Se resaltó que el corregimiento Santa Teresa del Líbano iba a tener una mayor presencia del Estado, ya que allí era como el feudo de Sangre Negra. Eh, se explicó también cómo ocurrieron los hechos, pues fue una operación sorpresiva del ejército contra los bandidos. Resaltó también que los bandidos habían asesinado a otras personas en esos días en en un sitio llamado Chembe, cerca de Ibagué, y que algunos de los que habían caído ahí estaban metidos en eso. Mejor dicho, la violencia desaforada en el departamento, donde según el entonces presidente saliente, Alberto Lleras, y su ministro estrella, Darío Echandía,
todo era una maravilla y era la paz que ellos le han traído a Colombia con el Frente Nacional. Mi coronel, ¿cuál fue el reporte oficial de la gobernación del departamento del Tolima acerca de los combates entre tropas del ejército y la Policía Nacional contra bandoleros tripartidistas en su jurisdicción entre el 1 de enero de 1961 y el 30 de junio de 1962? Pues la Secretaría de Gobierno del Departamento del Tolima publicó al término del primer semestre del 62, ya con miras a dejar como una especie de balance de lo que ha sido su gestión, pues se sabía que el 7 de agosto que subía el señor Valencia, ya el gobernador iba a ser cambiado. Entonces, el gobernador se apropió de los éxitos militares, como suele suceder con los políticos en Colombia, y más desde que se inventaron la figura de colocar un civil en el Ministerio de Defensa. Entonces, ese político es el estratega de los éxitos y todos los fracasos y errores son en falta de estrategia de los militares y los policías. Entonces, aquí estos señores gobernadores también se inventaban una figura medio parecida, de ser ellos los artífices, según sus publicaciones, de que esto ocurriera. Y relatan que en el año y medio, en el Tolima, desde el 1 de enero del 61 hasta el 30 de junio del 62, fueron dados de baja 73 bandoleros de alta peligrosidad. Y pues uno mirando los alias, se da cuenta que eran delincuentes al estilo los charros mexicanos, pero todos con unos prontuarios impresionantes de delitos: azabache, metralla, moreno, policía, lamparilla, cabezón, alma negra, reflejo, punto fijo, tijereto, mala sombra, el tigre, muela, el turpial, grillo, el zorro, etcétera. Y cada uno lo relatan en qué sitio ocurrió y en qué fecha fue eliminado por tropas del ejército o de la policía. Y nos da la pauta para entender que si en diferentes puntos y en diferentes fechas fueron eliminados estos bandoleros, era porque se trataba de un fenómeno estructural y no de algo coyuntural que aparecía de la noche a la mañana, como pretendían darlo a entender los dirigentes políticos autoiluminados como de guerra. Mi coronel, ¿cuál fue el reporte oficial de la gobernación del departamento del Valle acerca de los pagos de recompensas en la lucha del Estado contra bandoleros tripartidistas en su jurisdicción durante el semestre comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1962? Para esa época, el departamento del Valle tenía un presupuesto anual de 110 millones de pesos colombianos. Y en el solo primer semestre del año 62, sin contar lo anterior ni lo posterior, sino solamente en esos 6 meses, pagaron en recompensas por capturas de bandidos 172.000 pesos. Es una cifra importante porque las recompensas en ese momento eran de 2.000 pesos, de 3.000 pesos y hasta de 5.000 pesos. El primero por el que se ofrecieron 20.000 pesos fue por Efraín González, pero eso ya fue en el año 64. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que un porcentaje importante del presupuesto del departamento tuvo que ser destinado a pagar lo que ellos llamaban, o los bandidos llamaban, el sapeo y la traición, pero que el Estado lo llamaba las recompensas para que los bandidos se delataran. Y fueron muy efectivas, como lo hemos visto en anteriores episodios, porque por el cobro de la recompensa iban como delincuentes y se denunciaban. Inclusive se dice que cuando la policía eliminó a Sangre Negra, fue el propio hermano el que por ganarse la recompensa fue lo delató. Entonces, como el cuento, qué bonita familia, era la de Sangre Negra.
Pero esa era la realidad y aquí lo que resaltamos es que la lucha contra la delincuencia le ha salido cara al país en todos los sentidos y que en esa época, también hay que resaltarlo, los departamentos se metían la mano al bolsillo y de su propio presupuesto coadyuvaban a combatir la delincuencia. Hoy en día todos los departamentos lo único que hacen es pedir y trasladarle la responsabilidad al gobierno central. En este sentido sí se nota que había un compromiso más grande de los entes regionales eh, de estos procesos de paz y de violencia en las regiones. Mi coronel, ¿por qué los partidos políticos liberal y conservador crearon un secretariado nacional bipartidista y cuál era su actitud frente al drama de la violencia política que muchos de sus directivos instigaban en las regiones? Pues mi coronel, los hechos son los hechos, ¿no? Y esos no se pueden tapar ni ocultar y son los que ponen ya con el paso del tiempo mirando las cosas como son y como ocurrieron, a que tomemos unos conceptos más claros que no los tuvieron en su momento quienes vivían apasionados en esa vorágine de violencia y de pugnacidades y polarizaciones. Resulta que ya se sabía que el presidente iba a ser conservador y que el más opcionado era el señor Valencia, porque eso no tenía discusión, era un pacto de cuervos. Primero vas tú, luego voy yo, luego vas tú, luego voy yo, y 16 años y buscamos cómo prolongar esto porque esa repartija de mermelada es muy rica. Eso estaba cuadrado así. Entonces ya se sabía de antemano que el señor Valencia era prácticamente el presidente, pero como había que expoliar el presupuesto, había que darle empleo a esos temporales que se consiguen desde esa época para la registraduría y había que repartir de una vez como es como dicen los costeños, ajá, ¿y cómo voy yo ahí? Entonces se les ocurrió una idea brillantísima, que era crear el Secretariado Nacional Bipartidista para la campaña electoral. Es decir, para que los campesinos y los electores de los barrios y los pueblos vieran que ahora los conservadores y los liberales, que 10 años antes estaban promoviendo la violencia entre ellos, andaban cogidos de la mano promoviendo un solo candidato. Una falsedad atroz, porque al mismo tiempo en las regiones, ya lo sabemos, cada uno por su lado promovía la violencia para robarle las fincas y para que se mataran. Entonces ese contrasentido se veía, por ejemplo, lo vemos aquí, en que el señor Cornelio Reyes, un parlamentario muy conocido del Valle, ministro, y que toda la vida quedó la duda si él era realmente el famoso Capitán Veneno, con ese caso que analizamos aquí, era uno de los que estaba encargado de la dirección y desde luego él estaba buscando que lo pusieran de ministro y lo puso Valencia de ministro. Entonces, miren ustedes la gran reunión para la campaña presidencial en que se centró, y aquí está resaltado en primera página del periódico El Tiempo de ese día, fue montar el secretariado de propaganda. Eso es lo que más les interesaba. ¿Para qué? Para producir toda la propaganda con el cual convencían al campesinado y a los citadinos que el liberalismo y el conservatismo unionista estaban perfectamente articulados para que hubiera un gobierno de frente nacional y unidad nacional. Ya, cínicos, desvergonzados y trapaceros como siempre. Y entonces, como Gerard Restrepo Lleras Camargo era el presidente, entonces gente que se odiaba a muerte, como Carlos Llera Restrepo y Mariano Espina Pérez, se reunieron con el candidato Valencia y le enviaron una carta de ese secretariado nacional bipartidista al presidente Lleras Camargo diciéndole que ahí estaban todos, todo era una maravilla, el país como lo estamos viendo en ese de sangre tan terrible y ellos allá cuadrándose cómo se repartían el poder para entre el 62 y el 66. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la actividad financiera más visible en el departamento del Cauca por parte de los bandoleros tripartidistas?
Pues, mi coronel, sabemos que lo más visible de todo y lo prioritario que tenía en ese momento era la zona cafetera, ¿no? Extorsionar, robar tierras, apropiarse de los cultivos, apropiarse de las cosechas, imponerle cuotas extorsivas, secuestrar a los cafeteros, etcétera. Ahí gravitaba todo ese problema. Pero en las regiones ganaderas como el Valle del Cauca y algunas zonas del Cauca, era muy común el robo de ganado que terminaba siendo sacrificado en Popayán y en Cali abiertamente a cielo abierto, pero nadie vio nada, nadie sabe nada y ocurría a menudo. Inclusive vemos aquí que uno de los famosos bandoleros, alias Richard, de las FARC, de las iniciales FARC, cayó precisamente por estar metido en un robo de ganado. Entonces, ese es otro tema que era muy recurrente en el momento, el abigeato, porque se extendió no solamente en el Cauca, sino en Risaralda, Santander, Antioquia, eh, Boyacá, aquí mismo en Cundinamarca, o sea, donde había hatos ganaderos, allá ocurría con frecuencia el robo de ganado. Y eso pues le sirvió de primavera económica a los ganaderos de la costa, porque ya no era tan común eso, ya que siempre ha sido tradicional los grupos de justicia privada y al que lo cogían en abigeato, ellos mismos se encargaban de darle. En cambio, en estas zonas eran bandas organizadas que se robaban el ganado y lo vendían a precio muy económico a comerciantes honorables de las ciudades, que eran los que terminaban llevándolos al matadero a sacrificarlos. Y ahí estaba la carne que consumíamos los colombianos en esa época. Adelante, mi coronel. Mientras tanto, ¿cuáles eran las andanzas alejadas de la realidad nacional por parte de los dirigentes liberales y conservadores del más alto nivel en el orden nacional? Pues que llamaron al señor Alfonso López, porque ya lo hemos dicho aquí reiteradamente, todo ese unionismo de liberales y conservadores solo pretendía sacar del juego a López Miquelsen, que era el rebelde sin causa, y al general Rojas Pinilla, que acababa de superar el drama de todo ese montaje que le hicieron en el Congreso de la República, para que después de que salvó el país y les dejó esto organizado, ellos mismos lo juzgaran por violar la Constitución y traicionar la patria. Entonces, el objetivo era ese, muy claro, que ninguno de esos dos fuera a coger fuerza. Entonces le hicieron un poco de lances y como entre ellos se conocen y son de la misma calaña, eh, le propusieron en reuniones privadas y públicas que hiciera parte de esa unión para que el gobierno 62-66 fuera un paraíso de bondades en la cual todos estaban en una sola sinergia, un pacto nacional como el que quiere el señor Petro ahora, un acuerdo nacional. Entonces él, que era otro politiquero igual de corrupto y descompuesto a ellos, sabía que era lo que querían y les dijo en esas respuestas politiqueras que son tan comunes que yo veo un tanto difícil hacer esa unión porque tenemos diferencias programáticas y bla, 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 y que tenía que conversar con los parlamentarios que lo representaban y con sus directivos porque entendieran que él era un demócrata y que él no iba a tomar decisiones individuales eh, y que el 31 de marzo de ese año se iba a reunir con ellos y les transmitía la decisión. Obviamente él llegó a la reunión con ellos no a decirles que hicieran parte de esa unión, sino que hicieran todas las estratagemas posibles para hacerse visibles, a ver si en el 66 sí eran ellos los ganadores y que por ahora en estas elecciones del 62 buscaran la mayor cantidad de curules en el Congreso y obviamente el bandido Juan de la Cruz Varela se sentía en su salsa porque encontraba un igual a él que le estaba abriendo espacio al comunismo. Entre tanto, los conservadores que ya estaban desde hacía más o menos 12 años, 13 años divididos entre laureanistas y ospinistas, entonces hicieron otra de esas pantomimas, formar una unión conservadora alrededor de Valencia. Pero la unión conservadora no era para plantear programas de gobierno, porque ya vimos que
En esa unión lo fundamental era el equipo de propaganda, de eso era que hablaban. Sino esa unión conservadora lo que buscaba era, bueno, entonces aquí también nosotros tenemos derecho a unas cuantas embajadas y unos cuantos ministerios y aquí están los nombres de los que nos acompañan. Y entonces el departamento del Tolima fue el que asumió la vocería inicial como piloto de los demás departamentos proponiendo esa unidad conservadora y lo firman ahí unos señores: Manuel Coronado, Félix Guzmán, Hernando Arbeláez, Ernesto Polanco, Clara de Mosquera, José López, Luis Rodríguez y Quintiliano Triana. Todo esto para decirnos que un departamento como el Tolima y una nación completa como Colombia, en ese momento enfrascada en semejante violencia tan aterradora y tan desgarradora, y estos personajes haciendo todo este tipo de componendas, y aquí están las pruebas. Está escrito en el periódico de ese momento, que quizás no lo veían así, pero ya la historia y la geopolítica, que son bien rebeldes, nos permiten poner los puntos sobre las IES. Igual que ahora, mi coronel, ¿cómo siguió la lucha del ejército contra el bandolerismo tripartidista en el departamento del Tolima después de la muerte de los 7 bandoleros liberales del MRL, entre los que se encontraba el antisocial Elías Mendieta Carrillo, alias Reflejo, en combates contra el Batallón Patriota y la Policía Nacional en la vereda La Bella del municipio de Líbano, Tolima, y en las afueras del municipio de Venadillo, Tolima, en marzo de 1962? Pues mi coronel, las operaciones siguieron y esto demuestra que hay como un divorcio entre la dirigencia política y la acción de seguridad nacional, porque mientras los dirigentes políticos del Tolima y de otras partes del país estaban empecinados en toda esa rapiña y esa repartija y esa búsqueda de ventajas para ellos, el ejército y la policía seguían luchando. Y por ejemplo, a los pocos días de la matanza, de la masacre de la Vinagre, de la cual hemos hablado aquí varias veces, en la que estuvieron Punto Rojo y Puñalito y este otro bandido que cayó en el día de hoy, el tal Reflejo del que estamos hablando, pues se logró establecer puntualmente quiénes eran los que habían cometido esa masacre, cómo lo habían hecho, los mensajes que dijeron y los mensajes que dejaron y quiénes eran los que estaban en la próxima lista, porque el fondo era robarle las fincas y eso lo conseguían y las legitimaban con testaferros. Entonces, hoy, 60 años después, no es descabellado decir que muchos de esos ricos propietarios son hijos o nietos de los zampones de esa época que la robaron. Quizás, como decía Honorato de Balzac, detrás de cada gran fortuna hay un gran delincuente. Y al mismo tiempo, en Venadillo, al norte del Tolima, seguían las operaciones contra Chispas, Desquita y Sangre Negra, y aquí vemos que en menos de un mes después fueron capturados otros 4 bandidos y ya había uno que había asumido ahora el nuevo alias de Reflejo. Y eso era muy común, ¿no? Caía uno, un bandido con un alias muy famoso y aparecía otro asumía ese mismo alias y por eso algunas veces, como lo hemos visto en episodios anteriores, se confundían los organismos de seguridad y se llegaba a hablar de esos sujetos que hacían milagros y que caían, que luego se levantaban y que se convertían en matas de café y de plátano por esos detalles tan sencillos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué bandoleros conservadores asesinaron por la misma época en el municipio de Alcermanueva Valle al teniente Rudecindo Jaramillo, quien se desempeñaba allí como alcalde militar de la época? Eso es otro de los eventos y otro de los sucesos de esa violencia tan compleja que se vivió en esa zona y que demuestra la insensatez de los políticos y sus contradicciones, ¿no? Estos directorios liberales y conservadores desnaturalizaban a Rojas Pinilla de todas las maneras posibles, minimizaban las fuerzas militares, les vendían el mensaje permanente de que nada de intervenir en política ni nada de participar en ninguna acción que los comprometiera en contra de sus planes de gobierno y de paz, etcétera.
pero al mismo tiempo, como les quedaba grande gobernar los municipios donde había tanta violencia y donde la pugnacidad era imposible controlarla entre los dos directorios y el Partido Comunista que venía ahí por debajo empujando, entonces optaban por nombrar alcaldes militares. Entonces uno se pregunta, si los militares no podían participar en política y les eran incómodos, ¿por qué ahí sí les eran cómodos? Ah, porque como les quedaba grande gobernar y controlar la región, entonces lo mejor era nombrar un alcalde militar al que si le pasaba algo, no eran a ellos que los tocaban. Pero eso sí, los directivos de los dos partidos en cada pueblo iban a querer que estos oficiales o suboficiales que ejercían como alcaldes se plegaran a sus intereses y comenzaban por el lado débil. ¿Usted de qué familia es? No, que liberal. Entonces los liberales le caían con todos los fierros a tratar de convencerlo de que actuara en favor del liberalismo. Pero las directrices que daban el ministro de Guerra, el general Ruiz Novoa, y el comandante del ejército, que era el general Pinzón, eran muy claras. Aquí no nos podemos meter nosotros en nada de eso. Usted llegue a gobernar y tiene que tener una imparcialidad total. Y funcionaba, porque además pues el oficial sabía que si se ponía a hacer cosas, le acababa la carrera. Entonces apareció una señora muy conocida en Anserma Nuevo, conservadora hasta los tuétanos, y llegó a tratar de convencer al teniente que legislara y gobernara y trabajara a favor del Partido Conservador. Y el teniente se le opuso y la señora ni corta ni perezosa contrató unos bandidos eh, por medio de un tal Orejas, que era el vago del pueblo, de esos que hacen de todo en los pueblos y se la pasan metidos jugando billares y hacen mandados y manejan carro y son... Y ese bandido le echó una tramada al teniente que en una reunión, en una vereda, eh, tenían unos campesinos para cuadrar una carretera y un puesto de salud y el teniente le creyó y este bandido lo llevó y allí lo asesinaron a sangre fría. Fue tan cobarde el asesinato del teniente que el mismo bandido al otro día fue y se presentó ante la autoridad y confesó y echó al agua a toda esa gente, en especial a esa señora. General Puyana, en su libro Recuerdos de un Ideal, cuenta algo de ese relato de cómo ocurrió el asesinato de ese teniente. Entonces, todo eso para decirnos que la dirigencia política descompuesta de ayer, hoy y siempre es la responsable de todas estas atrocidades. Mi coronel, ¿quién era el terrorista Tulio Valle Jaramillo y por qué pedía que le concedieran la libertad? Ese bandido era un manizaleño, médico, rebelde de la época, que estuvo en N cantidad de actividades, fue hasta cónsul honorario de Colombia en Venezuela, no cobraba sueldo, y se asentó con la intención del Partido Comunista de crear un foco guerrillero en Puerto Inírida, ya en el Guainía, límites de Colombia y Venezuela y Brasil. Y allí comenzó a formar una de las bandas del MOE, que ya sabemos que fracasó en el Valle y fracasó en Urabá, y que Pedro Brincos regresó de esa banda al Tolima y organizó otra banda y fue cuando cayó en combate. Entonces a Tulio Bayer lo capturó el Batallón Colombia y estaba en la cárcel. Pero como era ese dimes y diretes del Frente Nacional y del estado de sitio, entonces el proceso se lo hizo el Batallón Colombia, lo encarcelaron por eso. Pero inmediatamente cayó el estado de sitio, la Corte Suprema de Justicia, llena de magistrados corruptos, como siempre, tomó la decisión de que ese sujeto había sido mal juzgado por la justicia penal militar porque la captura X o Y, porque bla, 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 bla. Un delincuente que lo capturaron en una islita, en un río de esos, con armas y con delincuentes que acababan de morir en otro combate bajo el mando de él, pero la captura estuvo mal hecha y entonces tocaba dejarlo libre. Y en ese momento quien tenía la decisión se había demorado y lo publicaban en ese mismo día que están ocurriendo el asesinato del teniente en Anserma Nuevo y los hechos de violencia en el Tolima y toda esa politiquería de los dirigentes nacionales. Tulio Bayer estaba pidiendo a gritos que lo sacaran de la cárcel porque él era un inocente luchador popular. Mi coronel, ¿podemos señalar algún rasgo característico de la soberbia de los bandoleros Campo Elías, Lozano, Arroyave
alias Poliancho, y Arcadio Ruiz Restrepo, alias Cenizas, demostrando que ellos eran la ley y el orden en las áreas de influencia de sus cuadrillas? Claro, mi coronel, recordemos quién era Polancho, porque de él ya hablamos aquí y fue la muerte, que inclusive se considera que es la primera operación exitosa del Plan Lazo. Ese era del Partido Conservador. Y ese era amiguis del distinguidísimo senador y luego ministro eh, Cornelio Reyes. Y el capitán Ceniza era del otro lado. Y lo llamaban Ceniza, recordemos, porque una de sus características era incendiar las casas después de que cometiera las masacres y dejar todo en cenizas. Entonces él decía que dejaba todo hecho cenizas y por eso lo apodaron cenizas. Recordemos también que ese bandido cayó en una operación del batallón Codazzi, en la cual los parlamentarios del NRL estaban armando el bombo al comandante del batallón, diciendo que los muertos eran unos sindicalistas y unos pobres campesinos, cuando lo que hay es una reunión de bandidos planeando una masacre. Entonces, cada uno por su lado controlaba la zona y se sentían que se estaban pisando callos porque como se robaban las fincas, como extorsionaban a los finqueros, querían el control total de las regiones. Entonces se mandaban mensajes que se retaban a muerte para encontrarse con un par de varones a resolver sus diferencias a plomo. Y los campesinos pues totalmente amedrentados porque sabían que donde los bandidos aparecieran con sus cuadrillas, allí lo que iba a haber era sangre por parejo del que estuviera. Entonces vivían con esa zozobra de que si salían el sábado o el domingo al pueblo a comprar o mercar, riesgo de que los mataran, que si venían por los caminos con sus cargas en las mulas o iban a llevar sus cargas al pueblo, podría ser blanco de un enfrentamiento de los bandidos. Y si estaban en las casas también, porque si llegaba el uno a la finca y no le contaba al otro que había estado, tenga, lleve por cómplice. O sea, por todos lados estaban perdidos los campesinos. Mi coronel, sin duda, nuestros soldados y policías asesinados por los grupos terroristas, así como los campesinos que han padecido el terror comunista de las FARC, el EPL, el M-19, el ELN y otros grupos criminales, merecen nuestro reconocimiento con un minuto de silencio. Mi coronel, ¿nos puede compartir algunas reflexiones estratégicas acerca del episodio tratado en el día de hoy en los lugares y fechas ya descritos? Mi coronel, son muchas, ¿no? Aquí hay una versión que no se ha escrito de esta memoria, hay una responsabilidad que no se ha establecido con puntualización y hay una realidad de una violencia que ha azotado a Colombia
de manera permanente sin que lleguemos al fondo del asunto. Y como en todos los problemas, que no se llega al fondo del asunto, pues la solución jamás será la adecuada, porque si al diente no se le limpia totalmente la dentina afectada, y si es del caso no se le extrae la nervadura interna, pues vuelve y se descompone y genera los abscesos, etcétera. Y eso es traducido así de sencillo a la política. Si el cáncer no se extirpa de raíz, si los responsables de esa violencia no son llevados a la justicia, y si no hay justicia con el cuento de la paz, pues se vuelve cíclica y cada quien encuentra un vericueto para seguir delinquiendo. Eh, Son 62 años que han transcurrido desde esa época, más o menos 18 gobiernos nacionales del mismo periodo acá, sin que la fenomenología cambie, ni varíe, ni dé viso siquiera de tener una salida lógica. Eh, No hay cámara, mi coronel. ¿Cómo? No hay cámara. En ese entorno de problemas, encontramos, por ejemplo, que el asesinato del alcalde militar de Ansermanuevo fue el producto de los intereses de un grupo contra el otro y el sacrificado fue el ejército. En las emboscadas que hacía Chispas, asesinaba soldados. En las emboscadas que hacía Tulio Bayer, asesinaba soldados. Era otro comunista. Y que en la pugnacidad que había entre Polancho y el capitán Ceniza por las regiones, por controlar eh, las áreas, morían campesinos y soldados. Y los dirigentes, al mismo tiempo, lo vemos aquí reunidos, peleando o repartiéndose el poder. Y como está aquí más claro, que más claro no puede cantar un gallo. Nombrar un secretariado nacional bipartidista y lo que más les interesaba era nombrar los secretariados de propaganda. Aquí está. Y que al renglón seguido, Gerard Restrepo, Mariano Espina Pérez y Guillermo León Valencia, que 10 años antes no se podían ver y promovían la violencia del Avilao, ahora estaban reunidos muy amigos, cogidos de la mano, enviándole una carta al presidente Lleras Camargo, reconociéndole su gran gobierno y agradeciéndole que iniciaba el segundo periodo del Frente Nacional. Esa parte no nos la han contado como es y tenemos que contársela al país y a la historia para que no se nos olvide. Adelante, mi coronel, con su comentario. Mi comentario del día de hoy se titula ¿Responsables quiénes? ¿Fuerza pública o politiqueros de turno? El simple hecho de pensar diferente o no querer participar de las acciones violentas e impositivas de los gamonales de turno, algunas veces provenientes de otras regiones en conflicto, pero con diferenciación de colores, liberales, comunistas y o conservadores, alimentadas desde ese entonces por envidias provenientes de ideologías diferentes, pero influenciadas clandestinamente por el Partido Comunista, quien hasta no hace mucho no se había destacado precisamente por sí su soterrado y engañoso proceder que hace práctica en la gastada premisa incluida en ese plan estratégico de el fin justifica los medios. Y es por esto que su aplicación es permanente y fiel en los planes estratégicos que de allí se desprenden con su diversidad de brazos armados, llámese FARC, EPL, ELN, M19, entre otros principales. Pero en este punto y lugar donde deben aparecer los cuestionamientos que para el caso son dos principales. Primero,
¿Por qué la responsabilidad solo recae en la fuerza pública? Llámese fuerzas militares o policía, siendo estos los que siempre ponen los muertos y sus familias quedan sin amparo ni protección a la suerte de lo que quieran hacer los violentos terroristas de turno? Situación que gobierno y gobernantes pretenden desconocer y ocultar, sometiéndolos a diversas acciones judiciales que siempre terminan en la cárcel para los únicos constitucionalmente legales fuerzas del Estado. Y segundo, ¿por qué siempre escuchamos los mismos apellidos de nuestros gobernantes que se hacen llamar políticos que como promeseros inundan las mentes del pueblo con las cosas que jamás cumplen y solo enriquecen sus arcas personales y las de sus familias, mientras el pueblo aguanta, aprieta cinturón, paga impuestos y abona a sus grandes dietas de sueldos que todos los años se incrementan con una buena porción para esparcir en la mermelada suministrada con grandes poderes de convencimiento para tirarse al pobre pueblo? ¿Qué decir del aprovechamiento de los otros políticos que, valiéndose de esta situación, socavan las mentes de unos y otros al punto tal que terminan por convencerlos primero de lo nocivo que de los bipartidistas iniciales, para resaltar las maquilladas pseudobondades del comunismo que en diferentes partes del mundo ha fracasado? Esta es la terrible realidad de nuestro país. En estas 6 décadas tratadas en nuestro programa estrella de la Fundación Excelencia de Liderazgo y Transformación, la tirantez continua hacia nuestras fuerzas militares, a pesar de hacer las cosas bien, y el hecho de seguir creyendo en los politiqueros que nos acosan con floridas expresiones tramadoras para poder seguir sometiéndonos muchas veces por un bendito tamal o una teja. He aquí los verdaderos culpables del desorden y la injusticia, pero nosotros también tenemos nuestra cotica de responsabilidad y debemos ampliar nuestras mentes y corazones y buscar y apoyar pensamientos diferentes. Un nuevo movimiento político libre de ataduras politiqueras será la única forma de salir adelante, rellenos de proyectos, programas, proyecciones para el bienestar de la gente que vive en nuestro terruño y con visión de progreso y solución de necesidades fundamentales para nuestro campesinado que se está acabando, porque la violencia comunista así lo ha programado, poniendo a trabajar a otros a su beneficio, empezando por destruir las bases de la sociedad, que son nuestras familias, y su unión alrededor de los intereses comunes de sus integrantes. Reiterativamente, hacemos la invitación a escuchar y analizar en nuestra página web esas ya casi 590 ediciones, para que tal como nos sucede en la actualidad, nuestras futuras generaciones tengan que repetir la película, seguramente en forma más cruel y violenta, repito, tal y como lo estamos viviendo y viendo en la actualidad. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Puntualiza usted lo mismo, la responsabilidad de la dirigencia política, la necesidad de educar a nuestros conciudadanos, de construir esa historia y de plantear soluciones diferentes a las que plantean los mismos de siempre, porque su esquema es el mismo, defender sus propios intereses a costa del sacrificio de los intereses nacionales y colectivos. Es inaceptable que viendo estas fotos que tenemos en pantalla
un país tan rico, tan pródigo en aguas, tierras, en posibilidades de explotación agropecuaria, tenga que estar colocando en primera plana es ese tipo de noticias y de eventos y ese tipo de acuerdos y de pactos entre quienes supuestamente fueron destinados a gobernarlo, pero que están destinados a proteger sus maniobras, marrullas e intereses personales. Esta noche continuaremos con las actividades académicas de la Fundación y nos veremos mañana nuevamente con otro programa de la memoria histórica aún no contada para cerrar esta semana con la edición 586. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos.